Sistema de pastoreo intensivo, no selectivo en bovinos. El sistema de pastoreo intensivo no selectivo es un método de crianza de ganado que se ha utilizado en todo el mundo para aumentar la producción de carne y leche. Este enfoque se basa en el acceso continuo y sin restricciones de los animales a grandes extensiones de terreno para pastar, sin seleccionar cuidadosamente qué tipos de plantas se deben consumir. Sin embargo, esta falta de control en la dieta de los animales puede tener un impacto negativo en su salud, ya que pueden consumir plantas tóxicas o alimentarse de manera desequilibrada, lo que puede resultar en enfermedades y trastornos nutricionales. Además, el pastoreo intensivo sin control puede degradar rápidamente el suelo y la vegetación, lo que puede tener un impacto a largo plazo en la biodiversidad y la productividad del suelo. Otro factor a considerar es el impacto ambiental que tiene este enfoque en el medio ambiente. El pastoreo intensivo puede resultar en la erosión del suelo, la degradación de las fuentes de agua y la disminución de la calidad del aire. También puede tener un impacto en la fauna silvestre y en la biodiversidad, ya que puede alterar los hábitats naturales y disminuir la cantidad de alimento disponible para otros animales. En resumen, el sistema de pastoreo intensivo no selectivo en bovinos puede resultar en una mayor producción de carne y leche a corto plazo, pero puede tener un impacto negativo a largo plazo en la salud de los animales, el medio ambiente y la productividad del suelo. Por lo tanto, es importante evaluar cuidadosamente los posibles impactos antes de adoptar este enfoque y considerar alternativas más sostenibles y responsables. Existen varias alternativas más sostenibles y responsables al sistema de pastoreo intensivo no selectivo en bovinos, incluyendo pastoreo selectivo. Este enfoque implica seleccionar cuidadosamente las áreas de pastoreo y las especies de plantas que se permiten que los bovinos consuman para evitar la degradación del suelo y mejorar la salud de los animales. Alimentación con forraje. Este enfoque implica alimentar a los bovinos con forraje cultivado en lugar de permitirles pastar en grandes extensiones de terreno. Esto puede mejorar la eficiencia de la producción de carne y leche y reducir el impacto ambiental. Integración agrícola ganadera. Este enfoque implica combinar la producción de cultivos y ganado en un sistema integrado en el cual los residuos agrícolas se utilizan como alimento para el ganado y los animales proporcionan fertilizante natural para los cultivos. Esta integración puede mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. Ganadería extensiva. Este enfoque implica permitir que los animales pasten en grandes extensiones de terreno, pero con una rotación controlada y monitoreo constante para evitar la sobrepastoreo y la degradación del suelo. Estas son solo algunas de las alternativas más viables al sistema de pastoreo intensivo no selectivo en bovinos. La mejor opción dependerá de factores como la disponibilidad de tierras, el clima y las condiciones locales, así como de los objetivos específicos de producción y sostenibilidad.